De procesar el 24,4% de las mesas escrutadas, los primeros resultados arrojan que Vladimir Putin obtiene el 87,85%, es decir, 15.755.224 votos. Escuchábamos a la presidenta de la Comisión Electoral Central de Rusia, Ela Pamfilova, con el resultado inicial de lo que sería una victoria anunciada. Vladimir Putin, que llegó al poder en 1999, parece haber ganado fácilmente un nuevo mandato de 6 años que le permite superar a Joseph Stalin y convertirse en el líder con más años frente al control en Rusia. Putin, de 71 años, llegó al poder en el año 2000. Con esta elección completa la quinta ocasión al mando del Kremlin. Una nueva era que se da pese a la guerra en Ucrania y las sanciones económicas de Occidente. La participación en todo el país sumó el 74,22%, superando así el 67,5% del 2018. Luego de 3 días de elecciones, al término de este domingo, la jornada transcurrió con varias protestas en distintas partes del mundo en contra de Vladimir Putin. Los manifestantes, que se congregaron en las embajadas rusas y en otros puntos, clamaron a la comunidad internacional no reconocer los resultados de estos comicios. En Moscú, honores y reconocimientos se vieron en la tumba del líder opositor Alexei Navalny, fallecido el pasado febrero. Cientos de personas se reunieron para llevar flores y depositar papeletas electorales con su nombre en forma de protesta. De otro lado, entre aplausos, fue recibida en Berlín la viuda Yulia Navalnaya. Allí decenas de manifestantes sostenían carteles con consignas que calificaban a Putin como asesino. La esposa de Navalny informó que escribió el nombre de su difunto esposo en la boleta electoral rusa. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que Putin quería gobernar para siempre y que estas elecciones presidenciales fueron una imitación ilegítima. Estos días el dictador ruso está simulando otra elección. Todo el mundo entiende que este actor, como ha sucedido muchas veces en la historia, se ha enfermado por el poder y está haciendo todo lo posible para gobernar para siempre. No hay ni una pizca de legitimidad en esta simulación de elecciones y no puede haberla. Este actor debería ser juzgado en La Haya. Esto es lo que debemos garantizar junto con todos los que valoran la vida y la decencia en el mundo. Saludamos en San José, Costa Rica, a Brian Acuña, es analista internacional. Brian, bienvenido. Mucho gusto, estamos a la orden, Enrique. Bueno, Brian, el ejercicio de hoy, de los 3 días realmente, pues fue una ratificación de mandato. Pues técnicamente lo que dices es así, ¿verdad? En realidad desde hace ya varios años Rusia tiene una única figura, ¿verdad? Que surge a finales de los años 90 después del fracaso de la última presidencia que le habíamos conocido importante. Y a partir de finales de los 90 vemos el surgir de una figura que es la figura de Vladimir Putin, que ahora con este proceso electoral va a consolidarse como la figura política de mayor cantidad de años en el poder en Rusia, ¿verdad? Incluso en algún momento habíamos visto un breve cambio de liderazgo con Medvedev, que había estado de presidente y Putin había pasado a la figura de primer ministro, pero siempre pesó la figura de Putin hasta ahora, ¿verdad? No existe en el país una oposición real. Todo lo que aparece como oposición es una oposición controlada, completamente dominada por el Kremlin y por la figura de Putin. Y en realidad lo que vienen a hacer estas elecciones es consolidar este poder, ¿verdad? Se va a convertir, como ya lo mencioné, en la figura política con mayor cantidad de años al frente del país, y esto no es un detalle menor debido, digamos, a las circunstancias de un país tan fuerte como Rusia. Esto nos causa mucha curiosidad, Brian. ¿Por qué un dictador abierto como Putin desea hacer un ejercicio que simule democracia? Bueno, lo vemos no solamente acá, ¿verdad? De hecho, lo hemos visto en otros países donde el autoritarismo está presente. Es una forma como de tratar de hacer pública
una demostración de fuerza, una forma también de consolidar de que supuestamente la población les apoya, ¿verdad? Y que de alguna forma el régimen no está controlado, no está torcido. Lo hemos visto, digamos, en otros casos, bueno, obviamente guardando las distancias y las características, pero lo vemos en China, donde el autoritarismo del partido es también, lo concentra absolutamente todo. Ahí, por supuesto, las elecciones cambian un poco. Lo vemos incluso en el caso de la República Islámica de Irán, que es una teocracia donde se hacen procesos electorales, pero al final de cuentas quien tiene el control y el poder es el régimen religioso. En realidad es como una especie de demostración de músculo para decir que definitivamente ellos están ahí, que existe un apoyo popular, ¿verdad? Para mantenerse en el poder y para que al final de cuentas nada más se consolide lo que ya nosotros conocemos por automático de que es el poderío que tiene Putin, ¿verdad? Muy posiblemente en Rusia, además de las imágenes religiosas, ¿verdad? De la iglesia cristiana ortodoxa, al lado de estas esté la foto o la pintura de Vladimir Putin, porque definitivamente no se ha conocido otro líder en en los últimos años. eh, para, digamos, el imaginario del pueblo y finalmente, después de la Guerra Fría y todos los procesos, digamos, de fracaso de Rusia y la llegada al poder de Putin, Putin les ha dado, digamos, esa imagen de hombre fuerte dentro del sistema. Bueno, ya lo vemos, es una farsa, pero ¿qué detectó así revelador, Brian? Leo por ahí titulares de 74 detenidos. A grandes rasgos, ¿qué ocurre? Porque vandalizan las urnas, porque incendian, echan tinta, etcétera. Bueno, en este caso, Enrique, podríamos decir, bueno, vimos el asesinato días atrás, ¿verdad? De Alexei Navalny, que, bueno, asesinato o muerte, ¿verdad? Accidental, no sabemos, muerte natural, ahí obviamente hay un montón de grises. Evidentemente existe todavía un grupo que se opone al totalitarismo de Putin. Ocurre incluso en estos países que te mencioné, en el caso, por ejemplo, de Irán o en el caso de China, existe una oposición al régimen. Lo que pasa es que conforme más, más fuertes sean las represiones, pues evidentemente menos fuerte vamos a sentir las protestas. Pero en el caso de Rusia, sí, hay un grupo que se manifiesta contra el régimen, hay un grupo que también no está contento con el accionar del presidente Putin y se van a manifestar de una manera pues tan evidente como lo hemos visto. De hecho, durante el entierro de Navalny, ¿verdad? Y todo estos días que pasaron desde su muerte hasta su ya pues camino final a ser enterrado, vimos protestas sociales, pero también lo vimos en algún momento con algunas políticas de Rusia, ¿verdad? Referente, por ejemplo, a algunas minorías sexuales. Habíamos visto en algún momento también levantamiento de estas Pussy Riot, ¿verdad? Que en algún momento se opusieron al régimen. Esto quiere decir que sí, sí existe una oposición al régimen, pero es una oposición que no tiene músculo político suficiente para poder cambiar el destino del país. Mencionaste un caso que en América Latina nosotros lo tenemos muy presente, que es el caso de Venezuela. Venezuela hay una oposición bastante ruidosa, bastante, podríamos decir, que tiene bastante alcance, pero que no tiene un músculo político que pueda cambiar al régimen. Y que en Venezuela también, digamos, la presidencia del PSUV finalmente sigue manteniendo al líder de turno y se ha hecho, digamos, más grande la figura del partido y los acólitos al partido que necesariamente la posibilidad de que una verdadera oposición pueda tomar el poder, ¿verdad? Lo vimos en el momento en el que se declaró un gobierno administrado por Juan Guaidó y vimos que al final de cuentas no ocurre absolutamente nada. Algo parecido ocurre en Rusia con la diferencia de que en Rusia no hay ninguna figura que trascienda que pueda, digamos, hacerle un poco más de incomodidad al régimen de Rusia. En Rusia todo está totalitarizado por parte de Putin y a la vez de estar totalitarizado por parte de Putin,
hay, digamos, escasez de figuras que puedan hacer ese rol o que puedan tomar ese camino. Ya vimos lo que le sucedió a Alexei Navalny. Brian, ya que estamos en Venezuela, yo por aquí veo esta diferencia. La comunidad internacional sí alza la voz, incluso Estados Unidos, de que buscan la democracia ahí. ¿Por qué con Rusia no? ¿Hay un temor ahí? Sí, bueno, estamos hablando de que Rusia es una potencia desde la perspectiva militar. Además, estamos hablando de que es un país que, si bien no llega, digamos, a alcances globales como a veces se presenta, en su entorno inmediato tiene una gran influencia y además el poderío militar y las armas de destrucción masiva que posee Rusia le sirve hasta cierto punto como un elemento persuasivo. Bueno, hace mucho rato las armas de destrucción masiva han dejado de ser persuasivas, pero debido a su capacidad destructiva, puede ser que la comunidad internacional tome la decisión de no involucrarse mucho. Además, hay un detalle que no podemos dejar pasar, que es muy importante, y es que Rusia es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son los cinco grandes poderosos del mundo que imponen veto en las resoluciones que tienen vigencia o que son de carácter obligatorio, ¿verdad? Ellos llegan en algún momento a alguna resolución que les pueda pesar, imponen un veto y sencillamente se pasa como si no hubiera ocurrido absolutamente nada, ¿verdad? No pasa así con las resoluciones que se hagan en la Asamblea General, que en ocasiones terminan convirtiéndose en letra muerta. Entonces, definitivamente el músculo con el que cuenta Putin en el sistema internacional, en el ordenamiento internacional que conocemos, le da esa posibilidad de poder actuar con cierta impunidad y que además no se le vaya a obligar a hacer absolutamente nada. También a lo interno de Rusia, a mí se me olvidó mencionar para este elemento de la estabilidad, la figura de Putin también se somete a la idea de que detrás de Putin hay un grupo de oligarcas, ¿verdad? Que son los que le dan el respaldo económico y los que eventualmente en un momento en el cual Putin deje de estar en el poder o desaparezca físicamente, posiblemente sean estos oligarcas los que extiendan el poder, digamos, de la figura de Putin, así como hiciste la comparación con Venezuela. En el caso de Venezuela, que es el PSUV, posiblemente en Rusia, con estos oligarcas, trascienda, digamos, espiritualmente Putin una vez que ya no esté en el poder, pero los oligarcas van a seguir poniendo monigotes que le sirvan para su causa, como ocurre en el caso de Venezuela con el presidente Nicolás Maduro, como ocurre también en algunos poderes de la República Venezolana, con el caso de Diosdado Cabello o en su momento Tarek El Aissami, ¿verdad? Y demás. Finalmente, vemos que a nivel internacional es poco lo que se puede hacer y a nivel interno también es poco lo que se puede hacer porque hay toda una estructura para poder preservar el statu quo tal y como lo conocemos. Quizá Cuba, que parece que sigue gobernando Fidel Castro. Cierto, sí la ONU criticó algo, no fue todo así sin críticas, que los ciudadanos de zonas ocupadas por Rusia, en partes de Ucrania, para ser precisos, fueron obligados a votar. Coméntanos algo de ello. Bueno, es una forma del Kremlin de decir que se van a quedar con el territorio y que se están anexando el territorio, algo que no se le permite a ningún estado en el sistema internacional tomar la decisión de anexarse territorio, por más que diga de que lo hacen bajo su propia voluntad. El régimen de Rusia está, digamos, de una manera ilegal, anexándose territorios o haciéndolo de facto, ¿verdad? Hoy hablamos del Donetsk y hablamos de todas las regiones del Donbass, pero en el 2014 hablábamos de Crimea, pero todavía mucho más atrás hablábamos de los casos de Osetia del Sur y de Abjasia, ¿verdad? En el caso de las regiones del Cáucaso cerca de Georgia. Sencillamente lo que hace el régimen es demostrar de que no les importa, ¿verdad? Lo que se les dé en el ordenamiento, ellos blanquean sus acciones, ponen excusas, por más que se puedan, digamos, tener afinidades políticas, no se puede tampoco brincar con garrocha que están tomando decisiones que van en contra del propio ordenamiento jurídico internacional
Y lo que hace en este caso Rusia, al obligar a ciudadanos de las zonas ocupadas a votar en unas elecciones que en realidad no les debería competir, porque estamos hablando de que son considerados internacionalmente como ciudadanos ucranianos. Al final de cuentas, lo que hace el régimen es sencillamente dar otra muestra de que el interés de ellos es definitivamente no ceder en cuanto a a sus intereses territoriales, ya sea por una cuestión de sobrevivencia frente a la OTAN o ya sea por una cuestión de expansionismo, y que finalmente lo que están es autolegalizándose una ocupación y un expansionismo que no se le permite o se le critica con mucha fuerza, digamos, a otros territorios o a otros países cuando lo ejecutan. Esto demuestra simplemente un poco de arrogancia y de capacidad de Rusia de hacer lo que se le venga en gana, y que a final de cuentas, aunque no se ha reconocido ese tipo de acciones, en automático lo hacen y a ellos no les importa, digamos, al final de cuentas la reacción internacional. Analista internacional Brian Acuña, muchísimas gracias por estos minutos. Estamos a la orden, Enrique, y bueno, y un saludo a todos los televidentes de NTN 24.